Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a una preparación más aquí en Rosita Cocina. Vean nada más el plato que vamos a preparar hoy y es sancocho colombiano, ese sancocho delicioso que tanto extrañan aquellas personas que están en el exterior, que se encuentran en otros países. Este video está dedicado especialmente a ellos, que siempre nos comentan y nos dicen extrañamos la comida de nuestro país, que les gusta tanto, que extrañan ese sabor de hogar, ese sabor del paseíto, del sancocho de paseo. Bueno, este video va dedicado a ustedes. Vamos a necesitar carne, aquí estamos usando carne de paletero, pueden usar carne de costilla o que pecho, la que ustedes prefieran, pero la vamos a salpresar antes. Salpresar es que le agregamos sal una hora antes de prepararla para que coja mejor sabor. Vamos a necesitar media libra de auyama, apio o arracacha, que así la llaman en diferentes partes, plátano verde, mazorca tierna, yuca. Aquí tenemos unas papas amarillas que teníamos ahí en la nevera, las vamos a usar, papa negra o papa blanca y zanahoria. ¿Listo? Esos son los ingredientes que vamos a usar. Vamos a iniciar la preparación. Primero vamos a cocinar la carne. Recuerden que la carne ya está saladita, entonces coge un sabor más rico, es lo que llamamos carne salpresa. Aquí en la olla tenemos aproximadamente 2 litros de agua. Entonces vamos a cocinar con la carne, la mazorca y el plátano, que son como los vegetales más duros. Entonces los vamos a poner a cocinar con la carne. También le vamos a agregar una zanahoria, la partimos en dos, así a lo largo, y la agregamos. Dicen que la zanahoria absorbe el ácido úrico de la carne, entonces siempre le agregamos zanahoria por eso, así lo aprendimos a hacer. Luego sacamos la zanahoria y la desechamos. Vamos a picar el plátano así con la mano, tamaño de bocado, ¿sí? Que quede tamaño pequeño. En este sancocho típico, casi siempre lo hacemos así de tamaño de bocado cada vegetal que estamos picando acá. Hay diferentes formas de pelar el plátano. Vean, esta es una forma. Hay gente que lo echan en agua hirviendo antes de quitarle la cáscara. Hay gente que le da unos golpecitos a la cáscara con el cuchillo antes de pelarlo. Bueno, hay tantas formas. Háganlo de la forma que a ustedes se les facilite más. Nosotros lo hacemos así. Habrán formas diferentes. Nosotros picamos el plátano así con la mano. Si ustedes lo quieren hacer con un cuchillo también se vale, no importa. Hay otro sancocho que se llama sancocho entero, que sí los ingredientes no van tan picados así tan pequeños, sino van más grandecitos. Ahorita les cuento y les digo más. Bueno, aquí se lo agregamos al agua con la carne y la mazorca. Le agregamos sal al gusto, ustedes prueban, y le agregamos la zanahoria. Vamos a partir la zanahoria así en dos, se la ponemos ahí y tapamos la olla y lo vamos a dejar cocinar por 45 minutos. Claro está que esos 45 minutos también depende de su olla a presión. Usted conoce mejor su olla. Hay ollas que se demoran más, hay ollas que son mucho más rápidas. Entonces ya usted mirará ahí qué tal es su olla. Vamos a picar el resto de los vegetales, de los ingredientes. La yuca también la vamos a picar así tamaño de bocado. Bueno, les decía que el sancocho entero sí trae la yuca, la papa ya con pedazos más grandes, porciones personales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se llama entero? Porque viene así más grandecito, todo picado, y cuando ya está ese sancocho, uno saca aparte todo lo que es recado y deja el solo caldito como consomé. Entonces se sirve el caldito solo en un plato y se sirve todo lo otro, se sirve como seco. Entonces uno sirve que la mazorca, que la yuca, se sirve también con arroz, se hace arroz seco aparte, arroz blanco, y se hace un hogao que se le echa al seco encima, al platanito, a la mazorca, a la yuca, y eso queda muy sabroso. Aquí en el canal también tenemos ese sancocho entero, le vamos a dejar el link aquí debajo de este video para que ustedes puedan ir a verlo, que es uno de mis platos favoritos porque es que realmente queda muy delicioso. Entonces, bueno, los que quieran ir a buscar el sancocho entero para tener otra opción de sancocho, ahí les dejamos el link aquí abajito, despliegue la flechita
y vayan y lo pueden ver. Muy bien, estamos picando la papa, la auyama, la racacha o el apio, la yuca, todo bien picadito así, tamaño de bocado. Hay media libra de auyama, ¿no? Media libra para que no quede como tan dulce. Lo dejamos en agua mientras está listo el resto. Muy bien, ya pasaron los 45 minutos, sacamos la zanahoria. Vean que ya está todo blandito, ya está la carne en su punto, el plátano en su punto. Probamos de sal. Igual vamos a agregar más agua, ya se cocinó el resto. Entonces, como vamos a agregar todo esto, vamos a agregar el agua que ustedes necesiten según la cantidad que de lo que van a preparar. La yuca, si ustedes conocen la yuca con anterioridad, que ya de pronto han preparado otro plato con esa misma yuca y saben que está durita, entonces la agregan primero y después por ahí a los 10 minutos agregan el resto. Pero como esta yuca nosotros sabemos que sale muy blandita, la agregamos con todo y papa y auyama y todo. El agua que le agregamos aquí debe estar caliente, no debe estar fría, caliente. Le pican cebollita larga o cebollita en rama y lo dejan cocinando, tapan la olla nuevamente, lo dejan cocinando más o menos por unos 15 minutos o 20 minutos, vuelvo y les digo, según su olla a presión. Machacamos 2 ajos pequeños, picamos cilantrico bien fino y cuando ya hayan pasado esos 15 o esos 20 minutos en que ya está listo el sancocho, agregamos el ajo, el cilantro y un poquito de condimento y dejamos que con el calor de esta sopa, que está bien caliente, suelte ese cilantro y ese ajo, ese sabor tan rico que le da a la sopa al final, que es como ya el toque final que se le da a este delicioso sancocho. Vean qué rico que quedó. Vamos a servirlo. Esperamos que hayan disfrutado este video tanto como nosotros, que realmente les haya traído un bonito recuerdo de su país, de su hogar, de su familia, de su abuelita, de sus amigos, de su paseo, dedicado a todas aquellas personas que siempre nos ponen comentarios que extrañan la comida de nuestro país. Esto es para ustedes, consigan los ingredientes y traten de volver a recordar ese sazón colombiano que tanto les gusta. Muy bien, vamos a acompañar este sancocho de un rico aguacate. Lo pueden acompañar también si quieren hacer ají con aguacate, queda muy rico, o un guacamole picante, bien delicioso. Hay varias opciones. Aquí en nuestro canal también tenemos video de guacamole, video de ají, lo que ustedes quieran. Pueden desplegar la lista de videos y buscar el video que quieren de pronto preparar. Tenemos almuerzos, platos típicos, bueno, muchas cosas ricas aquí en Rosita Cocina. Déjenos por favor su comentario, cómo les pareció este video. Si lo preparan, vuelvan a nuestro canal y díganos cómo les fue con este plato. Los esperamos en nuestro próximo video. Suscríbase si aún no se ha suscrito a nuestro canal. Bienvenido a Rosita Cocina.